Hola, buenas, soy Pau, estudiante del Instituto de la Románica, y como dije en el anterior vídeo, en esta ocasión os voy a presentar el ensayo que hice sobre la viscosidad de la miel. Como ya sabéis, estoy realizando un control de calidad de manera comparativa a dos muestras de mieles, y este es mi segundo ensayo. Bueno, para empezar, os presento el parámetro, y bueno, la viscosidad es la resistencia que tiene un fluido internamente a fluir. Y esto también nos puede indicar varios factores, ¿vale? Es similar al anterior vídeo, a la densidad, pero bueno, a una mayor viscosidad pues nos puede indicar que tiene menor concentración de agua, y como ya dijimos, pues es algo que es bueno. Y sin embargo también nos puede indicar que tiene, bueno, a una mayor viscosidad pues que nos puede indicar que tiene una mayor concentración de azúcar, que esto generalmente también es bueno. Sin embargo, también nos puede indicar modificaciones y como en el anterior vídeo, de nuevo, pues nos puede indicar una posible dilución de la miel. Que esto dijimos que era muy malo porque podría alterar sus propiedades conservantes. Entonces todo esto nos indica que es de baja calidad. ¿De acuerdo? Bien, para realizar la práctica necesitamos una serie de materiales. Lo primero, pues un tubo de ensayo o un vaso. Yo recomiendo que sea más bien un vaso ancho, ¿de acuerdo? Una esfera. Es importante tener en cuenta que la esfera tiene que ser mucho más pequeña que el recipiente que vayamos a usar para que no haga rozamiento con las paredes, ¿de acuerdo? Un cronómetro, un pie de rey, también se puede usar una regla, ya a gusto del usuario, un soporte universal y con unas pinzas, y dos muestras de miel, ¿vale? Bueno, para realizar esta práctica es importante tener en cuenta el principio de la ley de Stokes, ¿vale? Que describe más que nada la resistencia que ofrece un fluido a un objeto que se mueve en él. Por eso, en esta práctica, vamos a usar una esfera metálica en un recipiente de miel, ¿vale? Porque al dejar caer una esfera en la miel, no solo la fuerza de la gravedad tira hacia abajo, sino que la resistencia de la viscosidad del líquido se opone, ¿vale? Entonces, estas dos fuerzas se están equilibrando entre ellas y lo que van a hacer es hacer que la esfera alcance una velocidad constante o una velocidad terminal, que es a lo que se le llama. Entonces, teniendo en cuenta esta velocidad terminal y la distancia que ha recorrido la esfera, se puede calcular la viscosidad aplicando una fórmula que os la voy a explicar ahora. Bueno, pues pasamos a la fórmula directamente. Entonces se puede expresar de esta manera, ¿vale? Para calcular la densidad. Esta es la fórmula de la ley de Stokes, ¿vale? Entonces, en esta fórmula, el símbolo raro que veis de la n, que se llama mu, es la viscosidad de la muestra, en pascales por segundo. Y luego prosigue con 2, que es una constante, multiplicado por el radio de la esfera, a la 2, por una diferencia de densidades entre la densidad de la esfera y la densidad de la muestra, y multiplicado por la aceleración de la gravedad. Todo esto se divide entre 9, que es otra constante, por la velocidad terminal de la esfera. Bueno, pues para esta práctica es importante haber hecho previamente la práctica de la densidad, ¿vale? Porque hay que saber la densidad de la miel, y no solo eso, sino que de la esfera. Para calcular la densidad de la esfera, pues pesamos la esfera y podemos hacer el método de la probeta para ver la diferencia de volumen que surge al añadirle la esfera a un recipiente con agua. Entonces, el primer paso. Pues el primer paso es llenar el tubo de ensayo con miel, ¿vale? O el recipiente que queramos, un poco a gusto, pero bueno, que sea bastante contundente. ¿Por qué? Porque luego tendremos que marcar dos posiciones con un rotulador y medir esas dos posiciones para ver la distancia que hay entre ellas. Y luego ya finalmente pues podemos dejar caer la esfera en el líquido, ¿vale? Al mismo tiempo que tenemos el cronómetro preparado, porque una vez pase de la primera marca hay que calcular el tiempo hasta que toque en la segunda marca, ¿vale? Y esto pues como en todas las prácticas, al menos 3 veces para que tengamos 3 medidas para hacer un tratamiento estadístico significativo. Entonces esos son los datos experimentales que yo tomé. Como en el vídeo de la densidad, pues aquí también se tiene que tomar la temperatura, ya que son parámetros que van de la mano la temperatura. Y nada, como veis, pues aquí os lo voy a resumir.
Bueno, no. Como veis el tiempo, pues es muy poco, un segundo. Y a veces puede resultar complicado calcular pues un segundo y medio con el cronómetro del móvil. Entonces, ¿cómo logramos hacer esto? Pues podéis grabar cómo cae la esfera y luego, utilizando un programa o utilizando el ordenador y ralentizando el vídeo, pues se puede lograr calcular el tiempo mucho mejor, ¿vale? Entonces ahora sí os resumo los parámetros. Como veis, pues son muy similares entre ellos, lo cual está muy bien. Y después de hacer el tratamiento estadístico, pues todos se aceptan. Y no solo eso, sino que también entran dentro del rango que yo esperaba, ¿de acuerdo? Según las fuentes que he estado consultando, que todas las fuentes estarán en la descripción del vídeo, pues todas indicaban que una temperatura de 20 grados aproximadamente pues era un rango entre 2 y 15 pascales por segundo y coincide perfectamente lo que he encontrado con lo que he obtenido. Entonces, pues pasando a las conclusiones, finalmente la viscosidad de la miel de flores me da 10,49 más 1,34 pascales por segundo, una desviación un poco alta, pero bueno, es normal, tratándose de viscosidad. Entonces, bueno, está dentro del rango y los valores que me han dado pues son consistentes. Y con la miel de naranjo pues más de lo mismo. Me da una viscosidad de 11,90 más 1,03 pascales por segundo. Entonces, bueno, lo mismo. La viscosidad está dentro del rango y los valores que me han dado han sido consistentes. Entonces, Lab 2 tiene una calidad conforme. Y pues nada, eso sería todo el vídeo. En el próximo vídeo será sobre el ensayo de la humedad. Y pues nada, muchas gracias por ver.